Pokémon. Los otros entrenadores de Payet. 141, 160. Zorro. Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Deku, ¿crees que puedes convencer a Kabuto para que nos muestre los alrededores? Después de todo, su inicial era un buen mediador entre su grupo. El Ivysaur sintió con calma y se acercó con un par de suaves ladridos, pero aún así, la respuesta de Kabuto fue más reservada. Pasaron unos minutos mientras seguían intentando comunicarse, con Spirit aportando su granito de arena, y finalmente Kabuto meneó todo su cuerpo de arriba a abajo antes de darse la vuelta y correr por el suelo del túnel. Se detuvo y chasqueó varias veces. Buen trabajo, chico, dijo Joey, alborotando el cabello de David mientras todos caminaban hacia adelante. No me agradezcas a mí. Agradécele a mis Pokémon, corrigió David, transfiriendo el elogio a sus dos compañeros de equipo mientras les ofrecía a ambos palmaditas en la cabeza. Sabes, en momentos como este pienso en capturar un Pokémon. Sé que está un poco mal visto en Almia, pero pudiste conectar con un Pokémon salvaje solo con tus palabras, no con alguna tecnología especial. David tarareó en señal de acuerdo mientras caminaban detrás del grupo. Tú y tu Pokémon tienen un vínculo especial, probablemente más fuerte que el que puedo producir con mi estilizador. Lo sé, respondió David mientras observaba a sus dos Pokémon seguir hablando con su nuevo y ancestral amigo. La imagen le dibujó una cálida sonrisa. XXX. El equipo de salida siguió al amigable Kabuto adentrándose en los oscuros túneles. Uno de los paleontólogos les colocaba pegatinas luminosas para facilitarles el regreso. Solo se le permitía mantenerlas si prometía retirarlas después. Bill y Dora no querían que las luces interfirieran con ningún Pokémon que viviera allí abajo, ni que dirigieran a ningún entrenador tonto hacia el peligro. Kabuto los guió durante otros 20 minutos antes de detenerse a la entrada de otra caverna abierta. A diferencia del camino de la plataforma, este tenía un piso completo sin agujeros ni desniveles a la vista. Pequeños rayos de luz brillaban a través de las grietas del techo, incapaces de alcanzar el suelo, pero con la potencia suficiente para que sus linternas fueran redundantes al combinarse con las llamas de Spirit. La cueva en sí era enorme y estaba llena de rocas gigantes que cubrían el suelo. Parte de la cueva se adentraba en una zona más oscura, imposible de ver a través de ella, incluso con las luces. Un pequeño río fluía desde esa oscuridad y una colección de peces de colores nadaba con la corriente. Peces, observó David, no Pokémon pez. David permaneció cerca de su Pokémon mientras el equipo se dispersaba, tomando fotos y examinando lo que encontraban. Bill y Dora continuaron siguiendo a Kabuto por el laberinto rocoso hasta que ambos soltaron un grito ahogado de sorpresa. David corrió mientras el resto del grupo estaba ocupado investigando con Joey a unos cuantos metros de distancia cuando él también inhaló ruidosamente. Tras las hileras de rocas que ocultaban la cueva por completo, se alzaban varias formas grandes que, a simple vista, podrían confundirse con una roca extraña. Como tres personas muy conocedoras de Pokémon, el trío sabía que estas rocas eran algo completamente distinto. Grande ni siquiera empezaba a describir al Kabutops que dormía a pocos metros de David. Esta cosa debía medir al menos el doble de 1,5 metros de altura, con guadañas afiladas que parecían tan poderosas como grandes y antiguas. Incluso el esquiter más fuerte se sentiría inadecuado al lado de uno de estos. Otro Kabutops, ligeramente más pequeño, yacía junto al más grande. Su exoesqueleto marrón no se parecía en nada al de Kabuto, sino que parecía más grueso y estriado que el de su forma preevolucionada. Incluso la capa interna más clara sobre su estómago parecía más resistente que la de cualquier otro Pokémon roca que David hubiera visto. Todo su cuerpo estaba cubierto de cortes y heridas, algunas apenas pequeñas abolladuras, mientras que otras se abrían profundamente en sus placas rocosas. Eran auténticas cicatrices de batalla de lo que debieron ser años de lucha por el dominio. ¡Mierda!, maldijo Joey suavemente desde lejos y David se giró para encontrar a Joey sin mirar a los gigantes, sino a algo más al otro lado de la habitación. Uno más tarde yacía completamente expuesto de su caparazón bajo un haz de luz. Al igual que el Kabutops, era mucho más grande que cualquier otro registrado en la historia. Las púas superiores de su caparazón eran casi tan altas como la cabeza de David. Zarcillos azules se retorcían en el húmedo suelo de la cueva, ajenos e indiferentes a la presencia de posibles depredadores. A su lado había un Amanite mucho más pequeño y, al igual que su forma evolucionada y el Kabutops, dormitaba pacíficamente sin preocupaciones.
Increíble, susurró Bill, casi para sí mismo. Estos no son unos jóvenes como nuestro amigo Kabuto. Era evidente que resistía el impulso de acercarse y tocarlos. Joey les impedía a los demás hacer lo mismo, para que no despertaran de mal humor. ¿Cuántos años crees que tienen? Susurró Dora. Es imposible que sean iteraciones normales de su especie, ni siquiera viniendo de un entorno tan aislado. Bill respondió caminando hacia el arroyo y tomó un puñado de agua, que bebió sin dudarlo. David sintió el asco que emanaba de Dora. Sinceramente, no le veía el problema. Parecía bastante limpia. Como pensaba. ¿Qué pasa? Preguntó David, intrigado por la investigación y sin arcadas como Dora. Esta agua está llena de minerales que las personas y los Pokémon necesitan para fortalecerse, pero son puros y naturales, a diferencia de la basura artificial que ingerimos. Eso, sumado a la abundancia de peces y diría que estos Pokémon no solo son longevos, sino probablemente los únicos vestigios supervivientes del antiguo mundo Pokémon de hace millones de años. ¿Cómo es posible? Es imposible que estos Pokémon hayan sobrevivido tanto tiempo. Muy pocos pueden, salvo los Pokémon fantasma, razonó Dora mientras se recuperaba de su disgusto. No lo sé, pero la cueva tiene abundante agua fresca y una fuente de alimento. Se sabe que algunos Pokémon hibernan durante largos periodos. Como un Druddigon cuando hace demasiado frío. Pero eso es en un lapso corto, una temporada como mucho, dijo Dora con bastante escepticismo. ¿Qué opinas, David? Preguntó, con la clara esperanza de que él fuera la voz de la razón ante el fanatismo de Bill. David envió una mirada fugaz entre los gigantes dormidos y sus propios Pokémon con el espeón de Bill y el salvaje Kabuto, todos los cuales bebían lentamente del arroyo sin apartar la vista de las amenazas potenciales. Los Pokémon son criaturas misteriosas capaces de todo tipo de hazañas increíbles. He llegado a creer que todo es posible cuando se trata de ellos. Dora dejó escapar un suspiro de derrota mientras Bill le hacía un discreto gesto de aprobación a David. Su momento de debate científico se vio interrumpido por un chillido sordo que llenó la cueva. Kabuto emitió un chasquido agudo y se tumbó. Maldita sea, Phil. ¿En qué estabas pensando? Resonó la voz de Joey, inusualmente enfadada. Vino directo hacia mí, argumentó otra voz. Ese tentáculo me iba a quitar la vida, lo sé. Fue un tic, idiota. Un tic. ¿A quién le importa? Mejor afrontémoslo. Corriendo alrededor de una de las grandes rocas que los separaban, David vio al mismo Ridon de antes, observando a Omastar y Omanite, ahora despiertos, con una mirada amenazante. Los ojos del antiguo Pokémon estaban inyectados en sangre y dispersos, con un aspecto nada complacido por haber despertado. Antes de que Bill o Dora pudieran intervenir y controlar la situación, el otro entrenador de Aceops liberó a su Machoke, lo que solo hizo que el Omastar se pusiera más irritable. Su grito ahogado resonó de nuevo y, para horror de David, los otros Pokémon fósiles empezaron a despertarse. Los dos Kabutops gigantes se levantaron aturdidos, deslizando sus imponentes garras afiladas por el suelo. Incluso el más mínimo movimiento fue suficiente para cortar el duro suelo de piedra. Otro par de chillidos confusos se sumaron a los del Omastar cuando ambos Kabutops alzaron sus espadas hacia el cielo. David sintió que alguien le tiraba de la camisa mientras Bill lo arrastraba hacia sí, acercándose a él y a Dora hacia los demás. Su retirada silenciosa terminó cuando uno de los Kabutops los vio y se movió con sorprendente velocidad para interceptarlos. Ivysaur. Saur. Gritó Deku mientras se acercaba a saltos con lianas desplegadas junto con Spirit, Dawn y Kabuto, pero el segundo Kabutops les bloqueó el paso. Los ojos de Dawn ya brillaban con un azul intenso y Spirit relinchó al encabritarse sobre sus patas traseras en una exhibición agresiva. Deku, Espíritu, no. David levantó una mano e impidió que sus Pokémon atacaran. No necesitaba que le echaran más leña al fuego, sobre todo Espíritu, que era tan desparejo que ni siquiera tenía gracia. Dawn, retírate, gritó Bill en señal de acuerdo. De mala gana, todos los Pokémon obedecieron a sus entrenadores. Con suerte, Joey pudo mantener a los demás bajo control, de lo contrario, tendrían una batalla en toda regla en sus manos. El Kabutops entrecerró los ojos y emitió un chasquido ronco mientras alzaba una garra afilada hacia ellos, específicamente hacia el miembro de su equipo que estaba en el bando equivocado. Kabuto se abalanzó hacia adelante y comenzó a emitir una rápida serie de chasquidos. Su forma evolucionada respondió con un sonido similar. ¿Qué dice? Le susurró David a Bill, quien observaba la escena absorto. Creo que Kabuto intenta explicarnos nuestra situación y que no somos enemigos. Solo espero que estos dos le crean.
¿Y si no lo hacen? Preguntó Dora, mirando fijamente a los Kabutops que los sujetaban. Bill, ¿no habrás traído tu Dragonite por casualidad? Sugirió David, disgustado por la sonrisa incómoda de Bill. Ah, de hecho, y no pensé que los necesitaríamos, así que los dejé a ambos en el faro por si el Dragonite gigante decidía volver mientras yo estaba fuera. Bill, si salimos vivos de esto te mataré, respondió Dora. Mientras Dora y Bill discutían, David observaba la interacción entre los dos Pokémon fósiles. Intercambiaban palabras, parloteando mientras Kabutops blandía sus largas espadas, pero Kabuto ni se inmutó. Tenía que reconocerle el mérito al pequeño, pero no parecía que los demás se movieran. Los sonidos de Omastar y su cría aún se oían de fondo, pero nada indicaba que alguien hubiera atacado, todavía. David decidió que si estos Pokémon iban a determinar su destino, al menos podría inclinar las cosas a su favor. Sutilmente, captó la atención de Deku e hizo una serie de gestos y muecas extrañas, desde señalar su capullo hasta una cara que esperaba que pareciera relajada. Parecía que Deku había captado lo que quería decir cuando un dulce aroma se extendió por la cueva. Tanto Kabutops como Kabuto se estremecieron al percibir el dulce aroma, pero no lo relacionaron con Deku ni con los humanos. Sin embargo, la estratagema surtió efecto, pues los brazos de Kabutops se aflojaron y sus ojos perdieron parte de su hostilidad. Buen trabajo, David, susurró Bill. Claro que Bill reconoció el aroma del capullo de un Ivysaur. Al ver su actitud más relajada, el líder del equipo puso cara de valiente y se acercó con cuidado a los Kabutops más grandes. Gran Kabutops, por favor, escúchanos. Al instante, el antiguo Pokémon volvió a la guardia, aunque no parecía tan ansioso por destriparlos. Aprovechando la oportunidad, Bill continuó. No queremos hacerte daño. Somos simples exploradores que buscan comprenderte a ti y a tu mundo. Todos, demuéstrales que no queremos hacerte daño y devuélvenos a tus Pokémon. ¿Qué? ¿Estás loco? Un par de protestas vinieron del otro lado de la roca, seguidas de dos fuertes bofetadas, presumiblemente de Hoenn. David no dudó en devolver a Deku y Spirit como Bill hizo con Dawn, confiando en que el genio de pelo verde mantendría la paz. Se movió despacio para no asustar al Pokémon, enorme y agresivo. No estamos aquí para causar problemas, repitió Bill, sin atreverse a acercarse más, pero se inclinó ante el poderoso Kabutops. Dora imitó sus sumisas acciones e instó a David a hacer lo mismo. Kabuto chasqueó de nuevo y se acercó a Bill, esta vez, frotándose contra su pierna. David levantó la vista y vio que los Kabutops los observaban con curiosidad. Probablemente era la primera vez que se acercaban tanto a un humano que no había intentado atacarlos ni despertarlos presa del pánico. Bill, sin duda, tenía un don con los Pokémon. Fue entonces cuando otro grito fuerte resonó en la cueva, haciendo que todos los humanos se taparan los oídos de dolor. El sonido fue tan potente que las piernas de David vibraron, obligándolo a caer al suelo mientras el suelo también temblaba. David, ¿estás bien? Dora se apresuró a ayudarlo a levantarse, aunque una mano seguía tapándose los oídos. A David no le paraban de zumbar los oídos. Estoy bien, ¿pero qué fue eso? Tras recuperarse, David observó a los Pokémon fósiles para ver cuál les había causado el dolor, pero los encontró a todos congelados. Incluso Kabuto parecía bastante asustado, pues miraban no a los intrusos, sino a la oscuridad que se extendía más allá de la caverna. Hoenn, ¿qué pasa? Preguntó Bill, ya recuperado y siguiendo la mirada del Pokémon. No lo sé. Los Pokémon parecían estar calmándose, pero entonces llegó esa explosión sónica y ahora están todos congelados en el lugar. David ignoró su diálogo y contempló la oscuridad. En su cabeza, los recuerdos se reprodujeron rápidamente, recordando la interacción de Ash con, chicos, tenemos que salir de aquí ya, decidió. Su corazón latía con fuerza mientras Bill y Dora lo miraban con preocupación. ¿Qué haces?, empezó a decir Bill, pero David no perdió tiempo en interrumpirlo. Bill, ¿no lo reconoces? Era el grito de un aerodáctilo. ¿Sabes cuántas veces lo he oído al volver a ver las batallas de Lance en la tele? Observó cómo los rostros de Bill y Dora palidecían rápidamente. Aerodáctil fue uno de los pocos Pokémon fósiles cuyo proceso de resurrección fue restringido por las corporaciones Silph y Devon. Eran conocidos depredadores alfa que dominaban a otros Pokémon, y se necesitaba un entrenador increíblemente poderoso y dedicado para domesticarlos. Supongo que es su líder y no suena muy amigable, continuó David. Será mejor que salgamos de aquí antes de que decida convertirnos en su próxima presa. Creo que tienes razón, admitió Bill asintiendo.
Con un poco más de prisa, el trío corrió hacia los demás, quienes, afortunadamente, no los habían dejado atrás en la primera oportunidad, probablemente porque Joey no lo permitió. Kabuto notó su retirada y los siguió rápidamente, pero los otros Pokémon fósiles no reaccionaron mientras continuaban su vigilia pétrea hacia la oscuridad absoluta. David podría jurar que sintió una ligera brisa, pero eso no tenía sentido estando tan bajo tierra. Tenemos que salir de aquí ya. Hay algo más aquí abajo, un aerodáctil, y ninguno de nosotros está equipado para manejarlo. ¿Qué quieres decir con que hay un? ¿Por qué nos trajiste aquí si había? Obviamente no lo sabíamos, susurró Dora antes de que alguien pudiera comentar. No importa quién supiera qué. Necesitamos. Las palabras de David se interrumpieron cuando esa sutil brisa que imaginó se convirtió en una ráfaga, recorriendo la caverna con furia. Casi derribó a David por segunda vez mientras todos eran empujados. Kabuto, te tengo, amigo, gritó Bill mientras agarraba al pequeño monstruo tipo roca en el aire. Inmediatamente hundió sus garras en el elegante traje que Bill vestía y no pensaba soltarlo pronto. Otro grito retumbante llenó sus oídos y, de la oscuridad, surgió una monstruosa pesadilla en forma de aerodáctilo. Se elevó sobre sus cabezas, exhibiendo su imponente cuerpo que inspiraba miedo, antes de aterrizar en una de las rocas gigantes cerca de su oscuro dominio. Al igual que los demás Pokémon fósiles, era muy superior al promedio de su especie, pero incluso lograba eclipsar a sus homólogos antiguos. Sus alas destrozadas eran lo suficientemente grandes como para abrazar fácilmente la casa de David. Este notó que tenía varias piedras dentadas que sobresalían de su piel y una boca llena de lo que él rezaba fueran solo espinas de pescado. El aerodáctilo observaba con lascivia a los humanos que se atrevían a entrar en su mundo primigenio, inspeccionándolos con sus brillantes ojos ámbar. David no podía apartar la mirada de esos dientes cerrados capaces de arrancar la carne del cuerpo en un instante. La mordida de un aerodáctilo rivalizaba incluso con la de un Gyarados, y su temperamento no se quedaba atrás. No me mires a los ojos, dijo Bill en voz baja. Solo agacha la cabeza y retrocede lentamente. Nadie se atrevió a discutir y el grupo empezó a escabullirse hacia la salida. Casi habían recorrido la mitad del camino sin que Aerodactyl hiciera nada, contentos con simplemente observarlos con ojos pequeños y brillantes, hasta que el más asustadizo de los paleontólogos tropezó. David no sabía si era porque Aerodactyl percibió debilidad, el movimiento lo sobresaltó, se dio cuenta de que era la hora del almuerzo o tal vez simplemente se sintió insultado porque no siguieron haciendo reverencias. Sea cual sea el motivo, el Aerodactyl retrocedió y desplegó sus alas en un despliegue espectacular antes de desatar un rugido espantoso. Al instante, los otros Pokémon fósiles se descongelaron y siguieron la señal de su líder para atacar. ¡Corran!, gritó Joey mientras el grupo corría hacia los túneles. El grupo ascendía cada vez más alto por el sistema de cuevas, agradecidos por las marcas brillantes que habían dejado atrás. El escalofriante sonido de las rocas al cortarse y los chasquidos los persiguió durante todo el camino, acercándose a cada segundo. No podemos escapar de ellos. Tendremos que luchar, gritó Phil mientras se detenía y liberaba a su Ridon de nuevo. Mostrémosles a estas reliquias cómo lo hacemos en la era moderna. Surridon bramó furioso. Por mucho que odie admitirlo, Bill gimió mientras él también liberaba a su Espeon y Umbreon justo cuando el grupo daba otra vuelta. Deku, Thalía, a la batalla, gritó David mientras el as de operaciones llamaba a su Machoke y a Unimonlee al campo de batalla. Habrían liberado más Pokémon, pero no había suficiente espacio para que ninguno se uniera sin que fuera casi imposible evitar el fuego amigo. David se alegró de que el hombre, presa del pánico, no hubiera intentado llamar a su Onix en tan poca distancia. Deku y Thalía aparecieron con miradas serias, de alguna manera conscientes de los peligros antes de que los 4 antiguos Pokémon atacaran. Thalía los golpeó a todos con una onda trueno, luego con un rayo. Deku usó su semilla sanguijuela en hoja afilada. No intentaba vencer al Pokémon fósil. David no era demasiado orgulloso como para admitir que su equipo simplemente estaba superado, pero vencerlos no era el objetivo final. Su objetivo era escapar. Si su Pokémon lograba inmovilizarlos el tiempo suficiente, podrían escapar sin tener que llevar al Pokémon fósil de vuelta a la superficie. Thalía y Deku fueron más rápidos que los demás y atacaron primero. Una ola de electricidad envolvió a los 4 Pokémon tipo roca/agua mientras varias semillas de Deku formaban una gruesa pared de enredaderas a su alrededor. La energía roja los minó cuando Thalía y Deku desataron su segundo ataque, golpeando con todas sus fuerzas al Pokémon fósil. Los demás Pokémon no tardaron en unirse.
El espión de Bill disparó un potente psicorrayo al ritmo del pulso oscuro de Shade, mientras que Machoke y Ridon usaron brazo martillo junto con la patada saltarina de Hitmonlee. Los ataques impactaron uno tras otro y derribaron al antiguo Pokémon, con uno de los Kabutops incluso recibiendo un rodillazo del potente gancho de Machoke. Bien, vámonos. Gritó David, llamando a su ansioso Ivysaur, aunque de patas cortas, mientras dejaba a su ágil Pikachu fuera por si los fósiles caídos seguían persiguiéndolo. La mayoría del grupo corrió tras él, pero los Arceops no se inmutaron. ¿Estás bromeando? Tenemos esto contra las cuerdas. Vamos a presionar más. ¿Te imaginas lo impresionante que sería si capturara a uno de estos? David miró a los hombres conmocionado. ¿De verdad valía la pena arriesgar la vida por ganar una batalla? Vaya, le debía una disculpa a Looker la próxima vez que hablaran. Sois unos imbéciles. Gritó Dora. Muévete ya antes de que yo... Nunca supieron qué planeaba hacer Dora, ya que las enredaderas que sujetaban al Pokémon fósil se rompieron cuando un Kabutops flexionó sus músculos, destrozando al resto y liberando a sus amigos. El Pokémon les dirigió una mirada asesina, pero David sintió que lo estaba mirando específicamente a él. No dirás eso una vez que los capturemos a todos. Ridon, brazo martillo otra vez. Usa explosión concentrada Machoke. Hitmonlee usa patada saltarina. Los tres Pokémon obedecieron a sus entrenadores y se prepararon para lanzar sus ataques, pero fue entonces cuando el antiguo Pokémon atacó. Omastar disparó una hidrobomba a gran velocidad que estrelló a Ridon contra una pared, dejándolo inconsciente al instante. Hitmonlee fue el siguiente, y un Kabutops lo impactó con un Aquajet, derribándolo también. Al ver esto, Machoke entró en pánico y disparó la energía de tipo lucha acumulada demasiado pronto, desviándose de su curso mientras los Kabutops más pequeños se dirigían hacia él. Un solo corte bastó para eliminar a Machoke del combate. Fue solo gracias a la musculatura natural de Machoke que se salvó de ser partido en dos, pero no impidió que recibiera un enorme corte en el pecho. La sangre comenzó a cubrir el antiguo suelo de la cueva. ¡Onda trueno! Gritó David presa del pánico. Thalía disparó otra descarga eléctrica con la intención de paralizar al enemigo, pero Omastar la desvió fácilmente mientras un escudo verde se alzaba a su alrededor. El ataque les dio a los dos idiotas tiempo suficiente para devolver a sus Pokémon antes de que todos volvieran a correr. David y Bill se quedaron atrás, usando a Thalía, Shade y Dawn para impedir que sus perseguidores se acercaran. Fue un tenso intercambio donde hasta el más mínimo paso en falso podía ser el último. Hubo varios incidentes casi fatales, incluyendo una hidrobomba que le habría quitado el golpe a David de no ser por la intervención psíquica de Dawn. David intentó confundirlos usando una de sus nuevas ultrabolas, que funcionó durante 10 segundos antes de que el Kabutops se liberara, con una apariencia absolutamente asesina. De alguna manera, el grupo logró llegar al sendero suspendido relativamente ileso. Vamos, date prisa. Los animó Bill mientras corrían por la platier. Su carrera duró poco, pues una sombra gigante surgió de la oscuridad y el chillido de Aerodactyl anunció su llegada como trompetas a un rey. Cada aleteo provocaba un torbellino que casi los arrojó a todos de la platier. Gracias, Deku, jadeó David cuando el pequeño Pokémon inicial de hierba fue liberado justo a tiempo para salvarlo de caer al abismo. Intentaron correr de nuevo, pero Aerodactyl siempre estaba ahí, lanzándose en picado para obligarlos a retroceder. Pronto, los otros Pokémon fósiles los alcanzaron y rugieron con renovado vigor al ver a su presa atrapada. Bueno, ya está. Ahora me toca a mí, anunció Joey mientras apuntaba y disparaba su estilizador de captura al Aerodactyl. Si logro razonar con su líder, los demás nos dejarán en paz. David tuvo que admitir que era un buen plan, pero todo dependía de capturar a Aerodactyl en su círculo de captura. El pequeño dispositivo voló hacia la criatura gigante y comenzó a envolver al aturdido Pokémon a toda velocidad. Aerodactyl decidió rápidamente que no le gustaba aquella cosa zumbadora y, de un mordisco con su enorme mandíbula, aplastó la parte superior. Oye. ¿Sabes cuánto me costará reemplazar eso? Gritó Joey, y el daño a su billetera superó momentáneamente su instinto de supervivencia. Eso se corrigió rápidamente al ser salvado de otro ataque de Aerodactyl que casi lo hizo caer en la oscuridad gracias a las enredaderas de Deku. Gracias, dijo abatido mientras Deku lo saludaba. El otro Ranger intentó la misma táctica, esta vez apuntando a uno de los Kabutops. El trompo rodeó al Pokémon fósil y comenzó a acercarse al antiguo molusco hasta que Kabutops lanzó un potente grito y lo mandó a volar. ¿Qué hacemos? No podemos avanzar y si nos quedamos aquí moriremos.
Shade, Dawn, conténganlos con reflejo y pantalla de luz. Los ojos del espión brillaron con un azul intenso, mientras que los del Umbreón brillaron de un amarillo brillante. Dos muros brillantes, casi invisibles a simple vista, aparecieron entre los antiguos Pokémon y su grupo. Los Pokémon fósiles se detuvieron en seco, pero Kabutops ya estaba golpeando las barreras con sus enormes garras. Estaba claro que Dawn y Shade estaban teniendo dificultades para contenerlos. A David le dolía la cabeza mientras intentaba ver la situación desde otra perspectiva. No era la fuerza bruta la que ganaba las batallas, sino reconocer lo que uno tenía y aprovecharlo al máximo. Otra perspectiva y el entrenador de ojos rosados levantó la cabeza y se concentró en el techo roto que se sacudía con cada rugido de Aerodáctil. Una nueva idea se formó en la cabeza de David. Bill, acércate a todos a la salida. Tengo un plan, pero debemos actuar rápido. No esperó la respuesta de Bill antes de mirar a su Pikachu. Thalía, cuando yo lo diga, necesito que le des a ese Aerodáctil toda la electricidad que tengas, ¿entiendes? Thalía parecía emocionada de tener la oportunidad. David, ¿qué planeas? Preguntó Bill nervioso. David respondió con una gran sonrisa. Voy a provocar un derrumbe. ¿Vas a? Empezó a discutir Bill, pero sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo o al mirar las rocas rotas e inestables. Genial. No dijo nada más mientras retrocedía. David agarraba una tercera Pokébola en su mano, listo para atacar. Ahora Bill. Amanecer y Sombra regresan. Vamos Dory. Un destello de luz roja expulsó a los gemelos evolucionistas del campo de batalla al romperse sus escudos, pero en su lugar surgió Dory con un rugido furioso. Su gigantesca figura llenó todo el camino, bloqueando el avance de los Pokémon fósiles y obligándolos a detener su asalto. Hasta ahora, todos sus enemigos habían sido pequeños y frágiles, nada que ver con el coloso que rivalizaba en masa con su líder. Incluso el Aerodáctil redujo la velocidad para inspeccionar a este nuevo contrincante, lo cual fue todo el tiempo que David necesitó. Thalía usa rayo. Dory usa furia de dragón. Y Deku usa danza de pétalos en el techo. Denlo todo, todos. Dawn y Shade, vayan y usen hiperrayo. Los movimientos fueron instantáneos. Thalía sonrió con sorna mientras cargaba un potente golpe eléctrico que lanzó a Aerodáctil por los aires. Dory retrocedió con un estruendo atronador y canalizó todo su poder en una explosión perfecta de furia de dragón, lanzando una corriente de energía rojiza a través del camino, envolviéndolo en llamas. El verdadero golpe llegó de parte de Deku y los gemelos Evolution, quienes lanzaron un poderoso ataque hacia el techo. Deku desató un frenesí de pétalos de flores rosas en un tornado en espiral desde su capullo, mientras que Dawn y Shade formaron dos orbes de energía naranja blanquecina que se lanzaron hacia adelante en una demostración de poder puro. Si no estuvieran en medio de una situación de vida o muerte, David podría haberse quedado mirando con asombro la increíble jugada. Bueno, puede que se hubiera quedado mirando de todas llenas. Los tres ataques impactaron contra el techo de la cueva, que se hizo añicos al instante. Todo a su alrededor empezó a desmoronarse mientras el frágil techo de roca se rompía y una lluvia de piedras inundaba el aire. Reflejen. Gritó Bill, y al instante una fina capa de energía psíquica los cubrió a él y a David, quien ya había recuperado a todos sus Pokémon en tiempo récord. Vamos. David no necesitó que se lo dijeran dos veces, ni siquiera una, mientras ambos corrían tras el resto del grupo, echando un último vistazo a los Pokémon fósiles restantes. Irónicamente, Aerodáctil fue el primero en ser derribado, pues su enorme estructura no le favorecía. Tras destruir un par de las primeras piedras, no pudo hacer nada antes de que el resto lo aplastara y desapareciera en la oscuridad de donde había venido. Los otros Pokémon fósiles no lo estaban haciendo mucho mejor, pero lograron retirarse hacia su extremo de la plataforma, escapando de la mayor parte de la destrucción mientras el camino suspendido se desmoronaba bajo el ataque. Lo último que David vio de ellos fue a los Kabutops mirándolos fijamente. XXX. Nadie dejó de correr hasta que las cuevas bajo el cañón del abuelo no fueron más que un recuerdo mientras regresaban a la carga hacia el sol, que ya casi había salido por completo. Habían estado vagando por los túneles casi toda la noche y la mañana también. Todos en el campamento base temieron lo peor tras perderse la comunicación. Aunque la señal de vídeo seguía llegando, no pudieron contactar al equipo por radio debido a la mayor profundidad prevista. La situación fue especialmente grave cuando todo el cañón empezó a temblar. Nos llevó casi todo el día plasmar las historias de todos, y cada participante tuvo que compartirlas para asegurarse de que no se perdiera ningún detalle.
El equipo local estaba muy interesado en escuchar sus relatos personales. Ver las grabaciones era una cosa, pero escucharlo de primera mano era otra. En algo todos coincidían. Gracias a David, todos lograron salir con vida. Algunos estaban más agradecidos que otros, pero nadie lo discutía. Chico, nos salvaste el pellejo, dijo Joey después de beberse una botella entera de agua. En serio. Qué ingeniosa fue esa idea del derrumbe de la cueva. Simplemente seguí un consejo que recibí hace poco y. Vi las cosas desde otra perspectiva, dijo David, con la cara aún roja desde que salieron de los túneles. Todo este refuerzo positivo era demasiado para soportarlo. ¿Dónde estaba Gary cuando lo necesitabas? ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó, observando al equipo, ahora frenético, mientras revisaban a fondo los montones de datos recopilados durante la expedición. ¿Van a bajar a buscar a los Pokémon? No, si tengo algo que decir al respecto, se oyó la voz de Bill tras ellos. Se había limpiado un poco después de su aventura, pero aún tenía a Kabuto pegado a su espalda. La pequeña criatura chasqueó los dedos para saludarlo desde su posición privilegiada. Puede que hayamos subestimado los peligros que acechan bajo este cañón, pero al mismo tiempo fue nuestra intromisión la que los despertó en primer lugar. ¿Y qué? ¿Vas a dejarlos en paz? Preguntó David, pero Bill negó con la cabeza. Para nada. Como dije, subestimamos lo que podríamos encontrar, pero ahora que tenemos una mejor idea de lo que hay ahí abajo, nuestro próximo intento estará mejor preparado. Sinceramente, dudo que ese derrumbe haya sido suficiente para acabar con alguno de esos Pokémon para siempre. Probablemente empecemos con algunos drones en lugar de enviar personas o Pokémon. Dudo que consigamos muchos voluntarios, ofreció Joey riendo. Y hasta que consigas un nuevo estilizador, supongo que tú también estarás en pausa, gritó Dora desde su estación de investigación, ganándose un coro de risas de todos a su alrededor. Sí, ríete. Joey puso los ojos en blanco. Probablemente sea mejor mantener esta información en secreto por ahora. No quiero que ningún idiota muera intentando capturar un Pokémon raro y poderoso. Mientras hablaba, David vio cómo Joey miraba a los dos ases de operaciones que los acompañaban, atendidos por su equipo. Después de estudiar la zona un poco más, montaremos una excavación de fósiles falsa. Si nadie encuentra nada, podemos declarar el cañón como zona de riesgo general sin ningún uso relevante, ofreció Bill con bastante naturalidad. David pensó que era un buen plan. Solo esperaba que Ash tuviera más suerte esta vez y no se topara con el Pokémon fósil por casualidad. ¿A quién engañaba? Claro que Ash lo haría. Aunque eso plantea la pregunta, dijo Joey. ¿Qué planean hacer con su pequeño autoestopista Bill? Bill miró por encima del hombro a Kabuto que todavía se aferraba a él sin vergüenza y se rió entre dientes. Creo que tengo una idea bastante clara. Ya que no podemos devolverlo y es mi culpa que haya acabado aquí, es justo que lo cuide. ¿Qué dices, Kabuto? El tipo roca barra agua se cruzó con la mirada de Bill y David pudo ver la excitación que crecía en ellos. El Kabuto saltó de su sitio y chasqueó rápidamente mientras intentaba rozar el rostro de Bill, pero fue atrapado por sus brazos extendidos antes de que su cuerpo duro como una roca lo alcanzara. Lo tomaré como un sí, rió el investigador antes de sacar una Pokébola y tocarle el caparazón a Kabuto. El Pokémon fósil fue absorbido al instante por la Pokébola. Parece que he encontrado un nuevo miembro de la familia, anunció, haciendo una pose similar a la de cierto amigo de David con sombrero. Felicitaciones, Bill, ofreció el entrenador de ojos rosados. Mientras Bill se frotaba la parte posterior de la cabeza, un poco avergonzado por sus acciones. Muchas gracias. Seguro que a Kabuto le encantará mi faro. Pero volviendo a la pregunta de Joey, ¿qué planes tienes para el futuro, David? Sé que venir hasta aquí fue un pequeño desvío, así que seguro que quieres retomar tu reto de gimnasio. Ciudad Azafrán no está muy lejos. David se quedó en silencio por un momento mientras contemplaba la pregunta de Bill. La verdad es que no creo que mi equipo esté listo para lidiar con Sabrina todavía, respondió, ignorando la segunda razón por la que esperaba evitar a Saffron. Probablemente lo evitemos y nos dirijamos primero a Celadón. Un plan razonable, dijo Bill asintiendo. Al menos dime que te quedarás a pasar la noche y descansarás un poco. Tú y tus Pokémon se merecen un buen descanso. Y puedo recompensarte con una comida que compré en Kalos. Créeme cuando te digo que no has probado la verdadera comida hasta que pruebes la cocina calosiana. David no pudo decir que sí lo suficientemente rápido, especialmente después de que su estómago dejó escapar un gruñido como el de Snorlax al escuchar la oferta de Joey.
XXX. El día siguiente se llenó de energía, ya que David se levantó mucho antes que el resto del equipo. Culpó a Joey por atiborrarlos de comida pesada, pero David no iba a caer en la costumbre de dormir todo el día. Tenía Pokémon que entrenar y medallas que ganar. Bill, Dora y Joey se tomaron el tiempo de despertarse con él y desearle lo mejor a David antes de que se adentrara en el cañón con Spirit. Le advirtieron que tuviera cuidado durante el viaje, ya que el desprendimiento de rocas que causaron debajo del cañón podría haber provocado varios episodios de actividad sísmica, lo que haría que todo el cañón se desplazara y se volviera inestable. Eso no disuadió mucho a David. Si seguía a paso lento, no tardarían en regresar al sendero que iba de la banda a Azafrán y luego a Celadón. Viajaron durante aproximadamente una hora antes de detenerse a desayunar en un claro y compartir la historia de su aventura subterránea con Loki. El pequeño Pokémon de tipo oscuro estaba pendiente de cada palabra, mirando a los otros Pokémon de David con ojos brillantes. Era evidente que quería unirse a la acción y chillaba de emoción mientras luchaba con Deku, fingiendo estar en una gran batalla. A Deku no pareció importarle, ya que ahuyentó a Loki juguetonamente con sus lianas mientras Dory devoraba su montaña de comida Pokémon. David se alegró de haber abastecido en Pueblo Lavanda. Todo estaba tranquilo hasta que Thalía levantó la vista de su comida. ¿Thalía? ¿Qué pasa? Respondió con un suave gemido y empezó a olfatear el aire mientras una ligera brisa los acariciaba. Su naricita se movió nerviosamente mientras se balanceaba de un lado a otro con respiraciones rápidas. Rápidamente llamó al resto del equipo. Deku dejó de jugar con Loki, para disgusto del Pokémon más joven, para ver a qué se debía todo el alboroto. Ella empezó a hablarle con un tono apresurado, haciendo todo tipo de gestos, pero después de que Deku la imitara, negó con la cabeza con decepción. Thalía no aceptó bien la despedida y sus gritos se intensificaron al igual que sus gestos. David no sabía qué había provocado que su Pikachu se comportara así. ¿Era un Pokémon salvaje? ¿Una persona sospechosa que los acechaba? ¿Un derrumbe de rocas? Probablemente no eso último, pero algo sin duda le había llamado la atención. Thalía finalmente dejó de intentar llamar su atención y corrió hacia un lado del claro. Deku gritó y corrió tras ella. «Oye, ¿a dónde van?» «Thalía». «Deku», gritó David mientras los perseguía por el terreno rocoso. Dory y Spirit levantaron la vista de sus comidas un instante para ver a qué se debía todo el griterío, mientras Loki le pisaba los talones, ansioso por descubrirlo de primera mano. No fueron muy lejos, solo a un par de metros, cerca de una capa de rocas inestables. Encontró a Deku discutiendo con Thalía. El Pikachu le gritó a Deku mientras señalaba las rocas, y Deku las miró con curiosidad. «Deku, Thalía, ¿qué pasa?», preguntó de nuevo mientras Loki corría a unirse a ellos. Thalía se giró hacia David y empezó a chillar con entusiasmo mientras señalaba el montón de rocas. Deku ladró un poco más bajo y señaló a Thalía, luego a las rocas con su garra. Sus enredaderas adquirieron la forma de un óvalo y Thalía asintió mientras alzaba los brazos presa del pánico. «¿Crees que hay algo atrapado bajo las rocas?». Thalía asintió, pero Deku se encogió de hombros sin mucho interés. «Así que Thalía dice que hay algo aquí, pero Deku no le cree», pensó David. Miró a Loki y notó que la expresión juguetona del Pokémon negro cambió a una de preocupación cuando él también comenzó a olfatear el aire antes de saltar repentinamente hacia las rocas e intentar cavar a través de ellas él mismo. Deku simplemente tiró de Zorua hacia atrás y lo reprendió, pero Thalía intervino y defendió las acciones de Loki. «Bien, hay una manera fácil de resolver esto, ustedes tres. Deku, ayúdenme a limpiar estas rocas y veamos qué hay aquí». Deku frunció el ceño antes de hacer lo que le pedían y comenzó a mover las piedras con sus lianas. Thalía y Loki intentaron ayudar, aunque solo pudieron mover las rocas más pequeñas y a un ritmo mucho más lento. David se preguntaba por qué Thalía y Loki se lo tomaban tan en serio. Quizás era solo otra broma que tramaron o tal vez encontraron un Pokémon atrapado en un derrumbe. Si esto era real, era extraño que Deku no pareciera creerles, pero ya había sido víctima de sus bromas demasiadas veces. Además, Thalía y Loki tenían mucho mejor olfato que Deku. Unos segundos después, David y el resto obtuvieron su respuesta cuando algo sobresalió de la pila de rocas. El pánico se apoderó de David al reconocer lo que era. Sobre la plataforma recién formada descansaba un huevo de Pokémon. La cáscara tenía una base blanca y formas redondeadas, casi sin relleno, con bordes gruesos que contenían puntos rojos o azules por todos lados. Echando un vistazo rápido a su alrededor, David comprendió por qué este lugar le resultaba tan familiar.
Con cierta cautela, extendió la mano y recogió el huevo, sujetándolo con fuerza y mirándolo con los ojos muy abiertos. Sintió el calor que irradiaba la cáscara, que se extendía desde sus manos hasta su pecho. Solo me vinieron a la mente dos palabras que podrían resumir perfectamente este momento. Bueno, mierda. ¿Un nuevo Pokémon? ¿En el cañón del abuelo? Dijo la voz desconcertada del profesor Oak desde el extransceptor de David. Había estado llamando al profesor sin parar tras descubrir el nuevo Pokémon bajo un pequeño montón de rocas en medio de la nada. Para ser justos, fue Thalía quien lo descubrió, algo que le reprocharía de Deku durante mucho tiempo, a juzgar por su actitud actual. David sintió un poco de pena por su inicial, pero tal vez esto le haría confiar más en Thalía. Todos sus Pokémon estaban a un lado mientras David hablaba con el profesor Oak tras investigar el nuevo objeto. En su regazo yacía el huevo tibio con cáscara. Sus dedos recorrieron suavemente su blanco exterior, notando lo suave y frágil que era. Tras llevarlo de vuelta al campamento, David le hizo una revisión rápida usando las limitadas habilidades que le había enseñado su mentor. Los huevos Pokémon eran notablemente resistentes, pero ni de lejos tanto como los Pokémon reales, y si algo le sucedía, podría causar graves problemas al recién nacido. Lo último que quería era encontrar una grieta importante que amenazara la salud y la seguridad del feto. No parecía haber ningún daño en la cáscara que indicara un traumatismo. David suspiró aliviado tras confirmarlo, lo que le dejó sin nada que hacer más que decidir sobre el futuro del huevo mientras esperaba a que el profesor Oak contestara el teléfono. Supo desde el momento en que lo vio que este era el huevo de Togepi que Ash debería haber descubierto, al llegar a Grand Canyon. Sí, enterrado bajo unos escombros. Creo que pudo haber quedado atrapado por la actividad sísmica o algo así, explicó David, omitiendo la causa de dicha actividad reciente. El profesor Oak tarareó en señal de acuerdo. Supongo que es posible. Togetic y Togekiss, las formas evolucionadas de Togepi, pueden volar y suelen construir sus nidos en lo alto de acantilados o árboles para protegerse de los depredadores. Son bastante raros, así que incluso un simple huevo sería considerado muy valioso. Qué trágico destino para él ser separado de su familia. Solo Arceus sabe qué habría sido de él si no hubieras llegado antes. Sí, quién sabe, dijo David. Sabía exactamente lo que habría pasado. El huevo habría reposado cómodamente bajo la piedra hasta que Ash y su trío de acosadores torpes despertaran al Pokémon fósil del que habían escapado por poco, provocando un grave incidente que casi arruina el encubrimiento de Bill y la liga. Algo bueno que surgió de esta locura fue que el Charmeleón de Ash evolucionaría a su forma final y Ash encontraría el huevo. De ese huevo eclosionaría un Togepi que formaría un fuerte vínculo con Misty y viajaría con la pandilla durante años. Años de ser un adorable compañero de viaje que se perdía constantemente y necesitaba ser rescatado. Al menos eso es lo que podría haber sucedido. Por lo que David sabía, sus acciones bajo tierra podrían haber movido el huevo de su lugar original, dejándolo atrapado y oculto de todos hasta que eclosionara o algo peor. Sinceramente, David pensaba que Misty siempre trataba a Togepi como a un bebé. Demasiado bebé sería una mejor descripción, ya que al principio era un recién nacido, pero los Pokémon se desarrollaban mucho más rápido que los humanos, sobre todo cuando se criaban en el entorno adecuado. Así sobrevivían en la naturaleza. Loki no debía de tener más de un par de meses, quizá cerca de un año, y ya era lo suficientemente duro para la batalla, aunque no lo suficientemente experimentado. Incluso el Fampi de Ash empezó a luchar poco después de eclosionar, y era incluso más joven que Togepi, pero el Pokémon Bola Espiga nunca llegó a ese nivel. Fue mimado y mantenido al margen, desperdiciando todo su potencial. ¿Y qué piensas hacer con él? La pregunta de Oak sacó a David de su estupor. Podrías dejarlo y esperar a que sus padres regresen, pero sinceramente, creo que es muy improbable. También podrías dejarlo en el próximo centro Pokémon que visites. La enfermera Joy estará encantada de quitártelo de encima. Estaba pensando en quedármelo, respondió David con suavidad, pero sincero. Oak asintió con una sonrisa cómplice. Tenía el presentimiento de que dirías eso. Cuidar un nuevo Pokémon es una gran responsabilidad, como lo es cuidar a cualquier Pokémon, pero creo que eres más que capaz de manejar la tarea. ¿Hay algo que deberías saber ahora? Te enviaré más detalles más tarde. Ahora mismo, simplemente mantén el huevo caliente y seguro. Hazlo y el Pokémon que contiene eclosionará enseguida. Hablar con él también ayuda, o eso me han dicho. También te recomiendo que consigas equipo de incubación en la siguiente ciudad. Estás cerca de Saffron, ¿verdad?
Sí, claro, respondió David con un instante de vacilación. Pero en realidad estoy más cerca de Ciudad Neón. Entonces esa debería ser tu próxima parada, decidió Oak. Aunque no me hace mucha gracia tenerte cerca de ese lugar tan productivo. Preferiría que te lo saltaras por completo y fueras a Saffron, pero prefiero ser precavido al cuidar un nuevo Pokémon. Él no me dejaría de insistir si recomendara algo menos, y no queremos arriesgarnos a un accidente. David asintió, totalmente de acuerdo con el profesor. En realidad, no había oído hablar mucho de Neon Town, salvo que era ruidoso y estaba abarrotado, pero debía de ser mejor de lo que esperaba de Saffron. Su conversación terminó ahí, tras unas agradables despedidas y la promesa de pasar a verles pronto. ¿El entrenador de ojos rosados? Miró fijamente el huevo en su regazo. Hacer esto sin duda cambiaría algunas cosas, pero David sentía que a la larga no importaría. Además, esta era su vida y su decisión. Togepi estaría bien cuidado por él y su familia y tendría la oportunidad de crecer bajo su cuidado. Una enredadera serpenteaba sobre el hombro de David y, al girarse, vio a todos sus Pokémon mirándolo. Talía y Loki estaban a su lado con Deku, mientras que Spirit y Dory se cernían sobre él. Hola a todos, saludó en voz baja antes de volverse hacia el grupo. Nadie lo miraba realmente. Todas las miradas estaban fijas en el huevo que sostenía en sus manos. Saludad al nuevo miembro de la familia. Las reacciones fueron instantáneas. Spirit levantó la cabeza con un fuerte relincho y Dory rodó de un lado a otro en lugar de dar volteretas como solía hacerlo. David agradeció que no hubiera intentado acariciarlos con el hocico y arriesgarse a aplastarlos a él y al huevo. Deku dejó que sus lianas rozaran suavemente el caparazón mientras Talía y Loki lo olían con su agudizado olfato. Los tres Pokémon más pequeños sonrieron y vitorearon, un raro momento en el que Talía y Deku estaban en sintonía. En ese momento, David sintió que no tenía de qué preocuparse. Su equipo estaría allí para ayudarlo, sin importar los desafíos que su decisión les presentara. Terminaron de comer y David metió el huevo en un trono de mantas para protegerlo mientras comían. Consideró la mejor manera de transportarlo y finalmente decidió ir a pie. El huevo no estaría seguro en su mochila, por mucho espacio que hubiera, dada la naturaleza física del objeto de Silpro. Así era como llevaba todos sus suministros a la vez, incluyendo la silla de Spirit cuando no estaba enganchada. Colocar el huevo ahí era buscar la ruina. Tampoco podía cargarlo mientras montaba en su ponita. Con tanto movimiento y sacudidas, el huevo se le escaparía fácilmente de las manos. Incluso cabalgando mientras Spirit caminaba, el huevo corría peligro. No, caminar era su mejor opción. Una vez que tuviera la incubadora, podrían considerar otras opciones de viaje. David tardó solo 1 hora en arrepentirse de su decisión. Le ardían las piernas y había hecho varias pausas para refrescarse bajo la sombra de las grandes rocas, pero aún le quedaba un camino interminable por recorrer. Todos sus Pokémon se turnaban para caminar junto a él, pero todos se cansaban rápidamente del calor del sol y necesitaban un descanso. Incluso Deku, que se desarrollaba mejor bajo la luz del sol, acabó sintiéndose incómodo. Talía había intentado sentarse en la cabeza de David para evitar el camino de piedra calentado, pero terminó cansándose aún más rápido debido a los rayos de arriba. Spirit intentó varias veces ofrecerse a llevarlo, pero David se mantuvo fuerte y continuó, distrayéndose siguiendo el consejo de Oak y hablando con el huevo que aún no había eclosionado, hasta que finalmente emergió al borde de Neon Town tras otras 2 horas de caminata. Estaba agradecido de haber montado a Spirit casi todo el camino antes. Si bien fue un cambio bienvenido respecto al ambiente seco de Grand Canyon, la zona más fresca también tuvo sus problemas. David sabía que Neon Town era un lugar ruidoso, pero no esperaba el estruendo constante con el que terminó encontrándose. El pueblo era una pesadilla con casinos abiertos las 24 horas en cada cuadra y negocios locales que se aprovechaban tanto de los lugareños como de los turistas. Tampoco eran casinos para todas las edades como el famoso de Celadón, y a David no se le permitía entrar en ninguno, ni siquiera para preguntar por direcciones. No era de extrañar que la gente de aquí nunca durmiera. ¿Cómo podrían hacerlo con tanta actividad? Sus oídos todavía zumbaban cuando localizó el centro Pokémon. David dejó a su Pokémon para un chequeo rápido y le preguntó a la enfermera Joy sobre la posibilidad de comprar algunos equipos para cuidar un nuevo Pokémon. Joy, la habitante del pueblo Neón, no era tan irritable como los demás habitantes, probablemente porque no muchos entrenadores pasaban por su territorio, así que tenía la oportunidad de descansar con más frecuencia.
Sus Pokémon quedaban casi siempre al cuidado del residente Chansey, mientras que la enfermera Joy cuidaba personalmente de su nuevo. Los exámenes duraron 2 horas más, y Dory y el huevo fueron los que más tiempo se mantuvieron en la mano. El primero se debió a su enorme tamaño, por lo que la enfermera Joy tuvo que ajustar su procedimiento habitual. David no se atrevía a salir del centro por miedo a que lo abordaran en la calle sin sus Pokémon para defenderlo. Además, era el lugar más seguro para escapar del ruido, al menos hasta cierto punto. Aquí están. Todos sus Pokémon están bien de salud. David sonrió mientras la enfermera de cabello rosa le devolvía sus 5 Pokébolas y el huevo, ahora dentro de un recipiente cilíndrico. Gracias, enfermera Joy. ¿Cómo estuvo mi huevo? Tu óvulo está en perfectas condiciones, respondió con un entusiasmo que toda su familia parecía compartir. Le hice algunas pruebas adicionales, considerando lo que me contaste sobre su descubrimiento, y me complace informar que no hay indicios de ningún problema persistente. David dejó escapar un suspiro de alivio. Dicho esto, te sugiero vigilar al Togepi después de que eclosione. Los huevos que nacen en libertad son menos predecibles que los que nacen en cautiverio, así que podemos pasar por alto cosas por mucho que sea minucioso. Sin embargo, guardar el huevo principalmente en este estuche evitará problemas futuros. Es lo suficientemente seguro como para guardarlo en la mochila y lo suficientemente resistente como para que un Rhyhorn lo pise. David agradeció a la enfermera Joy una vez más antes de colocar con cuidado su nuevo recién incubado en la bolsa. Media hora después, estaba de nuevo en camino y dejó a Neon Town tan lejos como sus piernas, y luego las de Spirit, le permitieron. XXX. Tras su gran aventura subterránea, David descubrió que el viaje se había vuelto mucho más mundano. Durante poco más de una semana, caminó y cabalgó hacia Ciudad Azafrán sin que ocurriera nada fuera de lo común. Unas cuantas batallas con entrenadores aquí y allá, pero nada que lo llevara a él o a sus Pokémon al límite. El entrenamiento continuó como de costumbre, con Loki, en particular, fortaleciéndose día a día. Los Pokémon más jóvenes aprendieron rápido gracias al apoyo de este equipo y mejoraron incluso más rápido que los demás cuando apenas empezaban. Estaba claro que quería ser como ellos, dado lo involucrado que se volvía en cualquiera de sus batallas. Para cuando llegaran a Celadón y su siguiente batalla de gimnasio, sería hora de llevar su entrenamiento al siguiente nivel y empezar a enseñarle algo nuevo. Loki caminó junto a David mientras Ciudad Azafrán aparecía a la vista, entre los árboles, a un par de millas de distancia. Todos los demás Pokémon de David habían regresado por el momento para no llamar la atención al acercarse a los límites de la ciudad. David no tenía pensado cruzar esa línea por el momento. Su plan era simplemente evitar a Saffron por completo, acercándose lo más posible para acortar el viaje sin pisar el territorio de Sabrina. Le llevó un tiempo delinear con éxito los límites exactos de Ciudad Azafrán, intentando alternar entre el mapa y el terreno real. Si se quedaba justo fuera de los límites de la ciudad, la líder del gimnasio psíquico no podría percibirlo a él ni a sus pensamientos sobrenaturales, ya que se decía que podía oír todo lo que sucedía dentro de su alcance. Al menos eso era lo que esperaba. Con lo que David sabía de sus recuerdos, lo creía. Tener a Loki fuera fue otra precaución que David tomó. Los Pokémon de tipo siniestro tenían una ventaja natural contra los de tipo psíquico. Los Pokémon psíquicos obtuvieron su inmenso poder manipulando energías naturales que no solo existen en sus cuerpos con mayor frecuencia que otros, sino también en el mundo mismo. Nadie sabe con certeza de dónde proviene esta energía sobrenatural, pero, independientemente de su origen, parece potenciar a los Pokémon de tipo psíquico de maneras que superan a las de cualquier otro tipo. Mientras que otros Pokémon podían obtener ráfagas de poder en las condiciones adecuadas o con un entrenamiento duro, los Pokémon psíquicos eran los únicos capaces de utilizar esta energía como si fuera su derecho natural, aumentando su fuerza a medida que perfeccionaban la conexión. Fue la razón por la que los Pokémon psíquicos eran considerados uno de los tipos más poderosos y poseían tantas habilidades y usos variados. Otros Pokémon también podían desbloquear estos poderes, pero a menudo nunca con la misma intensidad que un psíquico nato. Lo mismo se decía de los humanos, razón por la cual existían psíquicos como Sabrina. Las únicas 3 excepciones y amenazas al poder de un psíquico eran los Pokémon de tipo bicho, fantasma y siniestro. Los Pokémon fantasma provenían de un reino completamente diferente, así que era lógico que los psíquicos no pudieran afectarlos con la misma facilidad que a los nacidos en este mundo. Los tipos oscuros eran de naturaleza similar. Sus cuerpos nacieron aquí,
Pero como los Pokémon psíquicos absorbían naturalmente esta energía sobrenatural, los tipos oscuros la rechazaban, lo que hacía aún más impresionante el uso de la extrasensorialidad por parte de Loki. Los bichos eran una debilidad extraña, pero resultó que la energía producida por los ataques de tipo bicho también podía perturbar a los psíquicos. David teorizó que se debía a que la mayoría de los Pokémon bichos solían compartir una mentalidad de colmena que solo disminuía al separarse de su enjambre o al estar bajo el mando de un entrenador. Esto dificultaba que los psíquicos los influenciaran. En cuanto a los Pokémon fantasmas y de tipo oscuro, no solo perturbaban, sino que podían ocultarse por completo de la vista de los Pokémon psíquicos. Eso no significaba que dejaran de existir, aunque algunos fantasmas podían hacerlo por diversión. Lo que sí significaba era que los Pokémon que dependían de las energías psíquicas para localizar a su objetivo tendrían dificultades para hacerlo con un Pokémon de tipo fantasma o oscuro. Por eso Loki estaba afuera. A pesar de su pequeño tamaño, David esperaba que el pequeño ser oscuro pudiera ocultarlo de la mirada psíquica de cualquiera que lo observara desde Saffron. El Zorua ocupó el lugar habitual de Talia en la cabeza de David mientras se tambaleaban cerca del límite de la ciudad, iniciando la larga travesía en torno a ella en lugar de atravesarla. Todo iba bien y, tras recorrer casi un cuarto de la ciudad, David sintió que no había peligro. Como para demostrarle que se equivocaba, en el momento en que lo pensó, alguien inesperado se acercó. Acercarse no era la palabra correcta, ya que los individuos ni siquiera se acercaron a David, sino que aparecieron de la nada. La única advertencia de su llegada fue una ligera distorsión en el aire acompañada de un destello brillante de energía azul claro. Ahora, frente a David, había dos hombres vestidos con batas de laboratorio similares a las que había visto usar al profesor Oak. Ambos llevaban mascarillas de hospital y lo observaban con la misma mirada penetrante. Era evidente que habían venido con un propósito. Detrás de ellos había un solo Pokémon, un pequeño Abra. Estaba sentado en el suelo, dormitando todo el día, pero David sabía que era solo un engaño. Incluso dormidos, la línea Abra era peligrosa a pesar de su adorable apariencia. ¿Eres tú a quien llaman David Amara?, preguntó el castaño. David se tensó cuando Loki se interpuso entre él y los dos desconocidos. Su tierno gruñido no arregló las cosas. ¿Quién pregunta?, respondió David, sin querer entregarse, aunque supuso que solo preguntaban por cortesía. En su interior, buscaba desesperadamente una salida a este posible lío. Claramente, eran la gente de Sabrina. No sabía qué querría de él, pero si sus recuerdos no eran correctos, probablemente no fuera nada bueno, sobre todo si ella se enteraba de los secretos que rondaban su cabeza. Nuestra Señora desea hablar contigo, respondió el otro hombre de gafas, confirmando los temores de David. Percibió tu presencia y desea una audiencia inmediata. Deberías sentirte honrado. No muchos tienen el privilegio de conversar con la gran Sabrina. Incluso menos que los que han logrado derrotarla en batalla. Honrado no es la palabra que usaría, dijo David con sarcasmo, sabiendo que no le serviría de nada. No le gustaba que lo pillaran por sorpresa ni que lo desprevenieran después de que todos sus planes, cuidadosamente trazados, se desmoronaran. Lady Sabrina dejó sus instrucciones muy claras. Te sugiero que nos acompañes si quieres que esto termine pronto. Te prometo que no les pasará nada malo ni a ti ni a tus Pokémon. Te doy mi palabra. ¿Y qué hay de la palabra de Sabrina?, preguntó David, y el castaño no respondió. Intuyo que crees que tenemos malas intenciones, repitió Gafas. Créeme, si quisiéramos hacerte daño, ya lo habríamos hecho fácilmente, incluso con tu patética excusa de abominable guardián. Loki gruñó ante el insulto y David estuvo a punto de unirse a él. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo ciertamente estúpido, el cómplice castaño dio un paso al frente. Ya basta. ¿Por qué tienes que provocar a todos fuera del gimnasio, Jaice? Porque no entiendo por qué nuestra dama perdería el tiempo con este enano, respondió el otro como si fuera obvio. Solo aquellos con talento para las artes místicas o una destreza en batalla igual a la de nuestro líder deberían tener ese derecho. Ya lo sabes, Isaac. ¿Así que solo estás celoso por no ser el favorito de la maestra? David se sintió satisfecho al ver al hombre sonrojarse de ira. No pudo responder, ya que el otro hombre, Isaac, habló primero. Solo te pedimos que nos acompañes de vuelta al gimnasio, nada más. Si prefieres ignorarnos e irte, puedes hacerlo, pero te pido que lo reconsideres. ¿Aceptas el reto del gimnasio, verdad? Ante el breve asentimiento de David, continuó.
Entonces puedes aceptar que rechazar nuestra invitación ahora es solo una medida temporal, a menos que planees ser uno de los muchos entrenadores mediocres que se ganan el puesto en la liga derrotando a gimnasios inferiores. David no sabía si este tipo usaba algún juego psíquico o simplemente sabía leer a la gente, pero su suposición era acertada. Intentar explotar su orgullo fue un buen detalle, tenía que admitirlo. ¿Qué quiere tu dama de mí exactamente?, preguntó David con más naturalidad. Si esto iba a suceder de una forma u otra, más le valía usar las palabras en lugar de recurrir a la violencia. ¿O no te corresponde a ti cuestionar su voluntad? Lady Sabrina simplemente desea hablar contigo. A pesar del gran poder que ostenta, no es de las que causan daño innecesario a quienes no la han traicionado. La insinuación persistente era clara e hizo que David se cuestionara seriamente sus opciones. Si lo que dicen es cierto, entonces tal vez Sabrina sea más dócil que su contraparte sin memoria. Había visto otras versiones de ella que parecían mucho menos intensas. También tendría sentido considerando que era líder de gimnasio, lo cual, si bien era una posición privilegiada, la sometía a un alto nivel de escrutinio. Convertir a los entrenadores en muñecos y secuestrarlos sin duda infringía algunas leyes que la liga no pasaría por alto para proteger su imagen. Una parte desafiante de él aún quería negarse y luchar para escapar, pero David tuvo que admitir que no era un buen plan. No tenía ni idea de lo poderosos que podían ser estos dos. Aunque fueran presa fácil, simples mensajeros que cumplían las órdenes de su amo, el hecho de que lo encontraran allí significaba que Sabrina también debía saber dónde estaba. Pelear solo podría acarrearle a ella y a su ira más rápido, y no al revés. Loki hurgó en la pernera del pantalón de David y le lanzó una mirada interrogativa. De acuerdo, cedió David tras pensarlo un momento. Vamos a ver a la gran Sabrina. Cuidado con lo que dices, insolente, Jaice quiso decir más, pero Isaac lo silenció con una mirada fulminante. En lugar de regañar a su compañero ni darle instrucciones, Isaac comenzó a caminar de vuelta a la ciudad con el Abra siguiéndolo. Jaice le lanzó a David otra mirada fulminante antes de seguirlo. Venga, David, Amara gritó. No queremos hacer esperar mucho a Nuestra Señora. Espera, ¿no vamos a teletransportarnos o algo así?, preguntó David con incredulidad. Isaac miró hacia atrás e incluso con la máscara puesta, David notó que sonreía. La teletransportación puede ser desconcertante para quienes la usan por primera vez. Preferimos que estés lo suficientemente consciente como para mantener una conversación a que vomites tus tripas en un cubo. David miró fijamente al hombre, incapaz de decir si estaba bromeando antes de perseguirlos con Loki pisándoles los talones. XXX. Su recorrido por la ciudad fue silencioso, pues nadie pronunció palabra. La única acción de todos ellos fueron las evidentes miradas de desdén que Jaice le lanzó a David, aunque este no le prestó atención mientras los sonidos de la ciudad los recibían. Sonaban bocinas, la gente gritaba, los Pokémon emitían todo tipo de gritos, y esos eran solo algunos de los ruidos que llegaban a los oídos de David. Lo que sí lo mareaba un poco era la mezcla de olores urbanos, a comida recién hecha y humo nocivo, que impregnaban el aire, por lo demás soleado. Quizás había estado demasiado tiempo alejado de la civilización y se había ablandado. A Loki tampoco le gustaba mucho la ciudad llena de gente y rápidamente se refugió en la camisa de David para ponerse a salvo. El trío escapó de las zonas más concurridas de los distritos comerciales de Saffron y finalmente llegó al gimnasio. Estaba ubicado cerca de la periferia de la ciudad, mucho más abierto que la mayoría. Amplias áreas llenas de vegetación y gente disfrutando del aire libre. También había muchos más Pokémon, no solo los urbanos como los descarriados Meowth o Murkrow. Pequeñas bandadas de Pidgey comían gusanos y comida Pokémon que les lanzaban los ancianos, y grupos de cachorros de Growlithe se perseguían por el césped. David captó a una Hipom entreteniendo a un grupo de niños pequeños en un gran parque infantil. No es exactamente la estética que uno esperaría encontrar en un gimnasio gobernado por un psíquico todopoderoso. El gimnasio en sí era muy sencillo, incluso más que el de Surge, que tenía un rayo genial como letrero y el extra de que Surge era su líder. De no haberlo sabido, David podría haberlo confundido con un lugar de culto. El edificio calle abajo parecía mucho más como un gimnasio oficial, más como un gimnasio de verdad para entrenar que para entrenar Pokémon. Dentro del gimnasio la cosa era aún peor. Tras entrar con pasos pesados, David sintió que la temperatura a su alrededor bajaba considerablemente. Era similar a su experiencia en Pueblo Lavanda, pero allí sabía que los fantasmas no querían hacerle daño a nadie.
Las lámparas se alineaban en los pasillos de azulejos blancos mientras David era guiado por los dos seguidores psíquicos. Todo estaba demasiado limpio y uniforme, dando la impresión de una perfección antinatural. Al caminar, sus pasos resonaban al pasar el trío por varias salas llenas de gente, pero David no creyó prudente detenerse y separarse de sus guías. Sin embargo, Loki dejó que la curiosidad pudiera más que él y saltó de los brazos de su entrenador y arañó una de las puertas con un gemido frustrado. David se apresuró a recuperar a su Pokémon de tipo oscuro y lo abrazó fuerte. No quería saber qué pasaría si su Pokémon lograba escapar y causar algún daño. La breve pausa le dio la oportunidad de echar un vistazo a la habitación más cercana. Había un aula llena de gente, jóvenes y mayores, algunos con atuendos similares a los de Jaice e Isaac, mientras que otros vestían ropa informal. Todos estaban concentrados en una mujer al frente del aula que les daba una charla sobre algo que él no podía oír a través de la puerta que los separaba. Él vio una cuchara en su mano antes de que Jaice, con aspecto irritado, le tirara del hombro. ¿No les dijimos que se mantuvieran en la fila?, preguntó en un tono mucho más agresivo de lo necesario. ¿Qué pasa ahí dentro?, preguntó David, ignorando la pregunta del hombre. A pesar de las preocupaciones que lo atormentaban, no podía negar su interés en aprender los secretos del gimnasio. Eso no es asunto tuyo, respondió Jaice mientras intentaba jalar a David con bastante fuerza. A Loki no le gustó la acción del humano más grande y procedió a hundir sus diminutos colmillos en la mano de Jaice, lo que provocó que la soltara con un grito. Jaice gruñó como un gran bull salvaje mientras Loki sacaba la lengua en señal de victoria. Ya basta, la voz de Isaac resonó por encima de la discusión. Están perdiendo un tiempo valioso. Jaice, deja de molestar a nuestro invitado. Y David, por favor, devuelve tu Pokémon a su bola. Está bien, se quejó Jaice, negándose a mirar a Isaac a los ojos. Lo siento por él, dijo David con más sinceridad al obedecer. Dejando a un lado la actitud hostil de Jaice, no estaba bien rebajarse a su nivel. Ninguno de los dos le había dado a David motivos para creer que corría peligro, todavía. Nos distrajimos un poco. Ya lo veo, pero por favor, intenta seguirme el ritmo. No te conviene perderte en este lugar. ¿Qué pasa ahí dentro?, preguntó David de nuevo, sin poder contenerse. A diferencia de Jaice, Isaac estaba más que dispuesto a responder. Lady Sabrina ofrece su gimnasio no solo a entrenadores Pokémon que buscan poner a prueba sus habilidades, sino también a psíquicos como ella que buscan perfeccionar sus habilidades únicas. Muchos, que desean especializarse en Pokémon de tipo psíquico o simplemente aprender a controlar sus dones naturales, vienen aquí para asistir a clases y practicar en un entorno seguro, todo bajo la supervisión de nuestra líder. ¿Entonces Sabrina enseña a otros a usar poderes psíquicos? Eso no parecía una obsesión con su propia fuerza. Las dudas iniciales de David se disiparon rápidamente, aunque no del todo. No. Aunque Sabrina ofrece su ayuda periódicamente, está demasiado ocupada con sus obligaciones como líder de gimnasio y protectora de Ciudad Azafrán. Lo que ha hecho es permitir que personas como ella estudien y aprendan de su poder sin temor al rechazo. ¿Quién te rechazaría? Muchos consideran antinaturales a personas con habilidades como las nuestras, dijo Isaac con voz temblorosa. No solo humanos con poderes psíquicos, sino también otros fenómenos donde los humanos demuestran habilidades más parecidas a las de los Pokémon, y eso asusta a algunos. Eso es una estupidez, dijo David de inmediato, ignorando el enfado de Jaice. La gente no debería tenerle miedo a algo solo porque no lo entiende. Y sin embargo, así es gran parte del mundo, se lamentó Isaac. Es un rasgo que muchos comparten, sean conscientes de ello o no, pero si bien la humanidad es capaz de muchas maravillas, todos podemos caer víctimas de nuestros instintos más básicos. Sabrina ha ayudado a proteger a muchos aquí y sigue animando a otros a unirse. Su poder es suficiente para silenciar incluso a los más críticos. Los sentimientos de Isaac hicieron que David frunciera el ceño. No había oído nada sobre personas con poderes que enfrentaran persecución. Su mundo ya estaba lleno de criaturas mágicas capaces de manipular el espacio y el tiempo a su voluntad, escupir fuego y crear tormentas gigantescas que se extendían por continentes. Aunque algunas de estas hazañas fueron consideradas nada más que leyendas, nadie jamás expresó una opinión negativa sobre los Pokémon responsables. ¿Por qué entonces eran tan problemáticos los humanos tan ligeramente diferentes de la norma? Al reflexionar sobre ello, David sintió una oleada de culpa al recordar todos sus pensamientos sobre Sabrina.
Claro, tenía más información que la mayoría gracias a sus no recuerdos, y hasta ahora habían demostrado ser muy precisos en otros aspectos, pero eso tampoco los hacía infalibles. En lugar de siquiera intentar aprender o buscar respuestas, había estado fácilmente dispuesto a creer lo peor de Sabrina basándose en rumores y recuerdos que no eran suyos sin intentar descubrir la verdad hasta ahora, cuando prácticamente se le impuso. Ya llegamos. David levantó la cabeza y vio a Jaice e Isaac detenidos ante una gran puerta ornamentada. Lady Sabrina los recibirá ahora. Buena suerte. La vas a necesitar. Sin decir nada más, ambos se marcharon antes de que David pudiera preguntar nada. Desaparecieron por la curva del pasillo y todo quedó en silencio, como si nunca hubieran estado allí. David pensó en perseguirlos, pero sabía que solo estaría retrasando lo inevitable. Estaba allí, así que bien podría enfrentarse a Sabrina y ver qué pasaba. Un fuerte trago acompañó su mano al golpear 3 veces el marco metálico de la puerta. Al tercer golpe, una manivela mecánica cobró vida e hizo que David diera un respingo. El cuerpo se partió en dos al abrirse la puerta con un lento y monótono crujido. Cuando ambos lados se detuvieron, David fue recibido por una sala casi vacía. La mayor parte estaba ocupada por un campo de batalla, hecho de simple tierra y sin mucho más que lo hiciera destacar en comparación con otros gimnasios. Había una pequeña hilera de gradas donde el público podría sentarse, aunque David dudaba que alguien viniera de ver los partidos de Sabrina. Al fondo del campo había una escalera que conducía a un podio con una silla decorada con un forro rojo. En esa silla estaba sentada Sabrina, líder del gimnasio Saffron y la psíquica humana más poderosa del mundo. Era mucho más hermosa de lo que David esperaba, incluso después de verla en sus recuerdos. Su piel pálida brillaba bajo la luz fluorescente del gimnasio y su cabello verde sedoso caía elegantemente sobre sus hombros. Sus ojos arruinaban esa imagen, o quizás la reforzaban, pues contenían una energía peligrosa que podía hacer vacilar al Pokémon más poderoso. Esos ojos verdes ahora estaban fijos en los rosados de David, quien hizo todo lo posible por sostener su mirada. Logró evitar apartar la mirada, aunque por poco. Sus esfuerzos fracasaron cuando Sabrina se levantó de repente, alcanzando toda su sorprendente altura. Bienvenido, David Amara, al gimnasio de Ciudad Azafrán, lo saludó con una voz fría y sin emoción. Te estaba esperando. Las piernas del entrenador se le trabaron y no pudo acercarse más. David no supo si se debía a los poderes psíquicos de Sabrina o a sus propios nervios. Definitivamente supo que los estaba usando cuando su cuerpo se elevó del suelo y flotó sobre el campo, como el Abra de antes. Aterrizó a pocos metros del aturdido David. Sabrina seguía mirándolo con esos poderosos ojos verdes, con los labios fruncidos en una fina línea. Justo cuando David se animaba a hablar, Sabrina hizo lo impensable. Ella sonrió. ¿Me estoy pasando un poco? Lo siento, puede ser difícil apagarlo una vez que empiezo. Su admisión estuvo acompañada de toda una gama de emociones humanas, desde burla hasta vergüenza, que a juzgar por su entrada normalmente no tenía cabida allí. ¿Qué? Fue lo único que David pensó en decir tras ver cómo la intimidante personalidad de Sabrina se desmoronaba, su mirada vacía suavizándose en una sonrisa sincera. ¿No soy lo que esperabas? ¿No soy todo pesimismo y una persona real? Preguntó con los brazos abiertos. Al ver que su expresión de inquietud cambiaba, añadió. No necesito ser psíquica para saber lo que piensas. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó David con fuerza. Su mente seguía intentando comprender lo que le decían sus ojos. Creo que ya sabes la respuesta. Tú y yo tenemos más en común de lo que crees. Sabrina empezó a caminar de vuelta a su puesto. David la siguió instintivamente. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué demonios significa eso? Prácticamente exigió. Su voz se alzó, al igual que su confusión. ¿Ya sabía de él y sus visiones? ¿Cómo era posible si nunca se habían conocido? No, no nos conocemos, respondió ella a su pregunta no formulada. Movió la cabeza y Sabrina le dirigió una mirada de disculpa. Uy, ¿era un pensamiento privado? Perdona, solo estabas proyectando demasiado alto. Entonces, ¿cómo sabes de mí? Preguntó David de nuevo. Porque tú y yo somos iguales. Personas que no son de este mundo, con un conocimiento que va más allá de cualquier experiencia de una vida. Espera, ¿entonces tú eres y recuerdos de otro mundo? Sí, me atrevo a decir que sí. Decir que David estaba anonadado sería quedarse corto. Tenía las palmas sudorosas y la garganta apretada mientras Sabrina se sentaba en su silla. La verdad es que no recuerdo mucho de mi vida anterior, ni si alguna vez tuve una.
Todos los demás recuerdos volvieron a mi mente cuando Sabrina o yo cumplimos 6 años. A mí me pasó lo mismo. La conversación que David temía se convirtió en una que ansiaba con desesperación. Sabrina no se parecía en nada a cómo la retrataban sus recuerdos, porque esta no era la misma Sabrina en absoluto. Era igualita a él. Ambos comenzaron a compartir las historias de sus vidas antes y después de adquirir su nuevo conocimiento. Antes de su despertar, Sabrina recordaba ser exactamente como la Sabrina que él esperaba. Fría, insensible y centrada únicamente en desarrollar sus poderes. Sus padres estaban desesperados, e incluso su padre, quien también poseía habilidades similares, no tenía ni idea de cómo manejarla, pues ella lo eclipsó rápidamente. Había asumido el puesto de líder del gimnasio un año antes, obteniendo el título del dojo de tipo lucha anterior que alguna vez tuvo el rol por derecho de conquista después de que la familia se mudó de Unova y se enfrentó al antiguo líder. Al parecer, era uno de esos prejuiciosos e intentó expulsarlos de la ciudad, solo para perderlo todo. Fue la única vez en la historia reciente que un pilar original de Kanto cambió de liderazgo bajo este antiguo gobierno. Lo consideraron un milagro cuando, de repente, cambió, convirtiéndose en una joven capaz de sentirse como los demás. Desde entonces, fue solo una chica normal con un potencial psíquico excepcional. A partir de ahí, sus habilidades como psíquica y entrenadora crecieron, aprendiendo todo y más de su padre, hasta que éste finalmente le cedió el título de líder de gimnasio después de que su inicial se convirtiera en Alakazam. Ambos tuvieron que lidiar con el desafío ocasional del dojo de combate en vanos intentos por recuperar el honor perdido, pero si el padre de Sabrina era fuerte, ella era intocable en comparación. Fue un verdadero shock despertar en un mundo que reconocí como real y ficticio a la vez, aunque supongo que definitivamente había lugares peores donde terminar. Ser una psíquica poderosa tampoco vino mal. Me lo imagino. Tener toda esa información extra metida en la cabeza de veces duele mucho. David soltó una carcajada mientras bebía del vaso que los asistentes de Sabrina le habían traído durante la charla. También había compartido algunos detalles de su viaje, confirmando elementos clave de su mundo que Sabrina desconocía de antemano a pesar de sus propias visiones y poderes psíquicos. Actualmente estaban sentados en una habitación contigua al gimnasio, ocultos tras su trono. Cualquier sensación de hostilidad que David hubiera percibido antes fue reemplazada por una camaradería abrumadora, sobre todo cuando surgió el tema de Ash. ¿Así que intentaste convertirlos en tus juguetes?, repitió David con la boca abierta, haciendo reír a Sabrina. Cruzó las piernas y lo miró con orgullo. Bueno, no quiero arruinarle la aventura a la niña, razonó. Suelo hacer ese espeluznante número de reina psíquica contra los retadores torpes y cuando eso ayuda a mantener a Saffron a salvo. La mayoría de la gente piensa que soy un monstruo vengativo que podría aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. No deberías tener que hacer eso para mantener la paz, argumentó David, pero Sabrina se encogió de hombros en respuesta. Cuando tengas mi edad, David, entenderás que a veces da igual lo que sea justo o no. Por lo que ya me has contado, ya tienes una buena idea de ese concepto. David no tenía una respuesta, al menos no una buena, así que optó por asentir. ¿Piensas dejarlo ganar porque te hace reír? Fue su obvio intento de cambiar de tema. Posiblemente, continuó sin resistirse al cambio. Sé que dijiste que intentabas ayudarlo, pero por lo que vi, Ash no está listo para enfrentarme en serio. Puede que finja, pero nunca uso mis poderes psíquicos en una batalla a menos que sea cuestión de vida o muerte. Perdió contra mi cadabra porque me atacó sin un plan claro y espero lo mismo con Haunter, pero no quiero complicarme demasiado. Pero no tienes que dejar que Ash gane solo para que esté contento, dijo David, un poco indignado de que Ash recibiera un trato especial por ser el protagonista. Cometí el mismo error al ser demasiado pasivo y nos costó caro. Hasta ahora ha ido bien, teniendo en cuenta cómo has gestionado las cosas. Las palabras de Sabrina hicieron que David volviera la cabeza de golpe. O sea, has estado cumpliendo tu función igual que yo. ¿Qué quieres decir con ocupar mi puesto? Por lo que me has contado, te has estado encargando del equipo Rocket en todos los puntos clave. El rincón de juegos de Santa Ana, la banda y, supongo, el de Celadón es el siguiente, ¿no? Creí que no me leías la mente, gruñó David y Sabrina parpadeó como un búho. No. Simplemente pienso en los acontecimientos que ambos sabemos que están destinados a ocurrir. Yo cumplo mi papel como Sabrina y tú el tuyo y como Rojo. ¿Te parezco un héroe silencioso de color? David se levantó de golpe de su asiento, golpeando la mesa con las manos. El destino no me obliga a hacer nada.
Elegí ayudar en lo que pude, y definitivamente no es tan fácil como lo pintan esas visiones. Disculpas, dijo Sabrina con calma. No quise ofenderte. Quizás me expresé mal. No eres esta roja y no sé quién eras en este mundo antes de que estos recuerdos nos atormentaran. Simplemente quería decir que haces bien en actuar en estos momentos, como se debe, en lugar de permitir que ocurran. Llámalo destino, llámalo suerte, pero lo cierto es que asumes el papel a propósito o no. Bueno, es difícil no hacerlo cuando la información no deja de aparecer donde quiera que voy. Eso hace que sea difícil ignorar los desastres inminentes que se avecinan. Ahora fue el turno de Sabrina de lucir confundida. Espera un momento, ¿qué quieres decir con emerger? ¿Estás diciendo que has estado obteniendo nueva información? Sí, ¿y tú no? Sabrina se levantó bruscamente y rodeó la mesa. Su aura intensa había regresado y esta vez David supo que no era una actuación. No, David, no lo sé. Cuando mis recuerdos afloraron, eran finitos. Aprendí cómo se percibe nuestro mundo en el multiverso y, en parte, mi propio rol, con fragmentos de una vida vivida por mí o por alguien más en una realidad completamente diferente. No he aprendido nada nuevo sobre nuestro mundo actual, salvo mis propias experiencias. ¿Me estás diciendo que puedes invocar nuevas visiones a voluntad? O se activan cuando pienso mucho en ciertos temas, dijo David rápidamente, incapaz de controlar su voz. Antes de que pudiera protestar, una tenue energía se extendió desde la mano de Sabrina mientras sus ojos brillaban con un azul gélido. David sintió que este poder psíquico lo invadía al saber que Sabrina intentaba penetrar en su mente. Solo duró unos segundos, mientras otra sensación se apoderó de él. Era algo familiar, pero a la vez extraño, que rápidamente luchó contra el contacto indeseado de Sabrina. Sintió como si la cabeza se le partiera en dos mientras las energías separadas competían por el dominio. Un destello rosa abrumó a Sabrina y a David, derribándolos al suelo. La entrenadora de ojos rosados se recuperó primero, aturdida, y corrió hacia la líder de gimnasio caída. Sus ojos verdes se abrieron de golpe y la chica más alta se levantó de golpe, arrepintiéndose de inmediato mientras se ponía una mano sobre la cabeza dolorida. ¿Estás bien?, preguntó mientras el mundo se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Lo siento mucho. No sé qué pasó. Sí, estoy ilesa. Eso fue algo. Su voz era confusa, pero aún conservaba ese matiz místico. Lamento no haberte dado permiso, pero nunca quise indagar demasiado. Desde luego, nunca esperé encontrarme con semejante fuerza. Parece que quien te está dando estas nuevas visiones no quiere que nadie se inmiscuya. ¿Entonces no pudiste acceder a mi mente?, aclaró David, aún no superando del todo su intento espontáneo. No todo. Tus pensamientos básicos aún son fáciles de escuchar, pero profundizar más es demasiado. Quizás tengas poderes psíquicos latentes que, inconscientemente, defienden tu mente. Tus ojos parecen sugerirlo. David apartó la mirada de Sabrina y se quedó mirando su reflejo en la mesa. ¿Sus ojos rosados? Le devolvieron la mirada y David habría jurado que brillaban con una energía sobrenatural. Cuando volvió a mirar, Sabrina había recuperado el equilibrio y se estaba sacudiendo el abrigo rojo. Supongo que la causa de nuestra conexión no es tan similar como pensé al principio. Espero que puedas descubrir más respuestas en el futuro mientras yo busco las mías. Es una situación muy curiosa, sin duda. Tú y yo, susurró David. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Sabrina guardó silencio un minuto. Ni siquiera sostuvo la mirada de David mientras miraba al vacío, visiblemente aún conmocionada por la experiencia que él había vivido. A pesar de este pequeño obstáculo, creo que lo mejor sería mantenernos en contacto. Sean cuales sean las fuerzas en juego, tendremos que permanecer unidos. De hecho, no eres la primera persona que conozco que comparte nuestro problema. Espera, ¿conociste a alguien como nosotros? ¿Quién es? ¿Alguien que conozco? No, nada tan especial. Es más don nadie que tú, sin ánimo de ofender. David dejó pasar sus palabras, comprendiendo lo que quería decir. Se llama Simón y está en su propio viaje de descubrimiento. Quizás algún día tú también lo conozcas. La cara seria de Sabrina se transformó en una sonrisa más encantadora. Pero antes, ¿qué tal si compenso mi rudeza con una batalla? ¿No tienes que, una batalla? David creyó haber oído mal a Sabrina, pero descubrió que la mujer de cabello verde ya caminaba de regreso a su campo. Había otra persona preparando las barreras psíquicas y en la tribuna del árbitro, probablemente llamada telepáticamente durante su conversación. Parecía que Sabrina estaba planeando con anticipación.
Tu intención es ganar la insignia de pantano, ¿verdad? Planeabas esperar por un miedo razonable hacia mí, pero ahora que tus preocupaciones son infundadas, no hay razón para posponerlo. Usaré el mismo equipo que usé contra Ash, aunque solo vio a uno de mis Pokémon. Esta también es tu cuarta insignia. ¿Qué te parece? ¿Te animas? David abrió y cerró la boca varias veces, pero no pudo encontrarle un hueco a su lógica. Se apresuró a regresar al campo de batalla y se sentó frente a Sabrina, ignorando al árbitro que le había repasado las reglas del gimnasio. Sería una batalla de 3 contra 3. En cambio, intentó averiguar qué Pokémon usaría. David deseó haber tenido más tiempo para planificar, tras haber pospuesto su combate contra Sabrina. Ahora, eso le estaba pasando factura. Intentó seguir el consejo de Agatha. Identificar cómo se desarrollaría probablemente el combate y qué podía hacer para contrarrestar las condiciones de victoria de Sabrina. Los Pokémon psíquicos eran conocidos por su increíble poder mental y la variedad de movimientos que podían usar contra sus oponentes de diversas maneras, pero la mayoría no poseía mucha fuerza física. Había excepciones, pero él sabía que Sabrina probablemente recurriría a sus habilidades de largo alcance y a su maniobrabilidad con teletransporte para mantenerlos a raya. Sus poderes psíquicos también eran algo exigentes y podían agotarse con bastante rapidez. David estaba seguro de que Sabrina entrenaba para minimizar esto, pero era algo a tener en cuenta. Su mejor opción era seguir el ejemplo de Nia y pasar a la ofensiva. Si lograba ponerlos a la defensiva sin permitirles tomar la iniciativa, David podría encontrar una oportunidad y atacar. Deku estaba definitivamente descartado. No importaba lo fuerte que fuera ni cuántos movimientos de estado tuviera, lo cierto era que su tipo veneno era una desventaja demasiado grande como para ignorarla. Puede que hubiera podido ignorar la débil capacidad extrasensorial de Loki, pero los Pokémon de Sabrina eran de otro nivel. Loki, por su parte, también estaba fuera. A pesar de ser el Pokémon perfecto para contrarrestar a Sabrina en teoría, aún era demasiado joven e inexperto para ejecutar las jugadas necesarias. El Pokémon de Sabrina podría superar rápidamente la desventaja de tipo, y David no necesitaba que Zorua fuera derrotado por una explosión certera sorpresiva en su primer combate oficial. Con más tiempo para prepararse, Loki podría haber sido el jugador clave en esta pelea. Eso lo dejó con Spirit, Thalia y Dory. Ninguno tenía debilidades ni ventajas distintivas, salvo que Dory tenía mordisco. Si jugaban bien y su Gyarados conseguía mantener la compostura, podrían lograr la victoria. Si tienes curiosidad, prometo no usar mis poderes para leerte el pensamiento. Como dije, lo encuentro antideportivo e innecesario. David no supo si solo estaba siendo honesta o arrogante. Probablemente ambos. 2 destellos de luz después, ambos Pokémon aparecieron en el campo. Kadabra emitió un gruñido bajo, en contraste con el fuerte relincho de Spirit. El Pokémon psíquico tenía una expresión similar a la de su entrenador, fría y distante del plano físico. Spirit no se tomó bien la despedida y alargó la melena para intimidar. Ember, atrápalo rápido, gritó David en cuanto el árbitro dio el visto bueno. Spirit ya había empezado a moverse antes de que David abriera la boca y lanzara una lluvia de brasas al rojo vivo contra el humanoide de piel amarilla. Sabrina no dijo ni una palabra mientras Kadabra se desvanecía momentos antes de que el ataque pudiera aterrizar. Reapareció a mitad del campo. Las cosas ya estaban sucediendo como David temía, con Spirit persiguiendo a Kadabra mientras este se teletransportaba constantemente sin ninguna orden de Sabrina. Él conocía su juego, ahora necesitaba romperlo. Giro de fuego. Inunda todo el anillo. Las llamas de Spirit se dispararon al máximo al alejarse varios metros de su fuente. Su cabeza echó hacia atrás y abrió la boca de par en par mientras una enorme columna de fuego giratoria barría el campo de batalla. El vórtice incineró el suelo, dejando marcas de quemaduras a su paso. Afortunadamente las barreras psíquicas eran fuertes, de lo contrario el incendio podría haber causado graves daños al edificio. David no podía ver a Kadabra entre las llamas, solo lo vislumbró teletransportándose lejos del estallido inicial de Spirit. Sabía que debía estar atrapado en el ataque de su Ponyta, ya que el caballo de fuego estaba contra la pared, sin dejarle dónde esconderse. Fue entonces cuando las llamas de Spirit comenzaron a transformarse. Una luz azul antinatural se mezcló con el fuego rojo y naranja mientras se condensaba y giraba formando un pequeño cono que, de alguna manera, contenía toda la furia liberada de Spirit. Kadabra permaneció ileso sosteniendo la famosa cuchara que su especie codiciaba, con una pequeña sonrisa bajo su bigote mientras las llamas respondían a órdenes psíquicas.
Tu amiga probó una técnica parecida, dijo Sabrina, lo que hizo que David diera un respingo. Había estado tan callada hasta ahora. Verás resultados similares. Los ojos de Cadabra brillaron y el fuego, contenido por su poder psíquico, se elevó en el aire antes de volver a caer hacia el lado del campo de David. Se transformó de una singular lanza de llamas en una imagen más dracónica, salida de una fantasía oscura y retorcida.